Buenos días. A continuación vamos a explicar los temas de la unidad 4 que se llama Aplicaciones con técnicas de inteligencia artificial. Los integrantes de este equipo son Briseida Culebro de Jesús y una servidora Arisbet Quirino. En la pantalla podemos ver los temas que abordará cada integrante del equipo. Tema 4. Robótica. Conceptos básicos, clasificación y desarrollos actuales y aplicaciones. El campo que más está creciendo actualmente dentro de lo que es la automatización y la robótica es el campo de la inteligencia artificial. Mencionan algunos expertos en esta rama que encuentran muchos desafíos como la inteligencia artificial emocional en robots. Cuando se habla de inteligencia artificial se refiere a la combinación de algunos algoritmos para crear máquinas que representen capacidades como las de un ser humano. Y no solo se refieren a que puedan realizar tareas de forma autónoma, sino que vayan mucho más allá. El objetivo de esta es que los robots sean capaces de tomar decisiones bajo algunos parámetros preestablecidos. Por lo tanto, los robots son un claro ejemplo de cómo la inteligencia artificial no solo se aplica para mejorar la producción. Esto quiere decir que no solo son máquinas que llevan a cabo trabajos difíciles, monótonos o peligrosos. Ahora les voy a hablar sobre la clasificación de los robots. Podemos diferenciarlo los distintos tipos de robots según ya sea su diseño mecánico y la capacidad de los sensores. La primera sería robots playback. Estos reproducen una serie de instrucciones grabadas y son los más usados en las fábricas. Después tenemos los robots controlados por sensores. Estos tienen una serie de sensores y llevan a cabo acciones basadas en datos obtenidos por sensores. Robots utilizados por visión, controlados por visión, pueden manipular un objeto al utilizar información desde un sistema de visión. Después están los robots controlados adaptablemente. Estos pueden automáticamente reprogramarse en sus acciones sobre la base de datos obtenidos por los sensores. Y por último tenemos los robots con inteligencia artificial, que son los más desarrollados y utilizan técnicas de inteligencia artificial para llevar a cabo sus propias decisiones y resolver problemas. Según el tipo de robot que se vaya a utilizar o del que se trate, se van a utilizar diferentes programas de software. Estos programas podrían ser de inteligencia artificial, de modo de control, sobre sistemas, etc. A continuación voy a mencionar las aplicaciones donde más se aprovecha lo que es la inteligencia artificial y la robótica. La primera sería montaje. Esta es más utilizada en lo que son las empresas, en plantas industriales o lo que son fabricación de vehículos. Las operaciones que antes hacían los operadores ahora lo están realizando robots que nos permiten automatizar todo el proceso. La siguiente es la atención al cliente. Este software es capaz de ofrecer soluciones en base a las preguntas de los usuarios. Actualmente ya existen casos de robots que actúan como personal de atención al público. Por último tenemos la visión artificial. A través de sensores inteligentes, la inteligencia artificial puede detectar imágenes y procesarlas en base a unos parámetros establecidos. Estos pueden reconocer piezas, podrían realizar resultados de operaciones o tomar decisiones. Solo para añadir este dato, algunas empresas han unido lo que es la robótica y la inteligencia artificial creando sus propios robots, como lo es la empresa Google, quien ha creado su propio robot cuya particularidad es que aprende a caminar y se levanta cuando se cae. Sofía también es un robot con inteligencia artificial, es el más avanzado del mundo y no solo cuenta con una de las mejores inteligencias artificiales, sino que además de esto está hecho a imagen y a semejanza de un ser humano. Es capaz de responder cuestiones, mantener una conversación con cierto sentido, etc. 4.2 Redes neuronales. Conceptos básicos, clasificación, desarrollos actuales y aplicaciones. Redes neuronales. Campo de la inteligencia artificial inspirado por el comportamiento del cerebro humano.
y principalmente se refiere a las neuronas y sus conexiones. Este trata de crear modelos artificiales que solucionen problemas con dificultad de resolverse mediante técnicas algorítmicas actuales. Como lo mencionaba, el objetivo principal es que éstas puedan aprender a modificarse automáticamente a sí mismas, de tal forma que puedan realizar tareas complejas que antes no se podían realizar mediante lo que era la programación basada en reglas, y así de esta forma poder automatizar funciones que en un principio solo podrían realizar o ser realizadas por personas. Estas se clasifican en dos, lo que serían arquitectura y aprendizaje. Según su arquitectura, consiste en disposición y conexión de las neuronas. Se distingue en una red el número de capas, el tipo de capas que pueden ser ocultas o visibles, de entrada o de salida, y la direccionalidad de las conexiones de las neuronas. Dentro de esta están las redes monocap, que tienen una capa de neuronas que intercambian señales con el exterior y que constituye a un tiempo la entrada y la salida del sistema. Después están las redes multicapa, y estas están formadas por dos o más capas de neuronas conectadas entre sí. En las redes con conexiones hacia atrás, lo que es en ese tipo, la información puede regresar a las capas anteriores en la dinámica de red. Ahora, en la clasificación de según el aprendizaje, este se basa en el entrenamiento de la red con patrones. El proceso se basa en que la red aprenda y ejecute los patrones de forma interactiva hasta que se muestren respuestas satisfactorias. Está lo que es el supervisado, y la red dispone de los patrones de entrada y de salida que queremos obtener para esa entrada, y en función de ello se modifican los pesos de las hipnosis para ajustar la entrada y salida. Por último está el no supervisado, y este consiste en no proporcionar a la red los patrones de salida, sino solo de entrada, y dejar que la red los clasifique en función de características comunes que encuentre entre ellos. Ahora vamos a ver lo que son las aplicaciones. Y en este ámbito de aplicaciones de las redes neuronales, en lo que es telecomunicaciones, puede ser muy importante, ya que si consideramos por un lado el tipo de problema que se va a resolver, por ejemplo relacionados al tráfico de datos, y por otro lado las soluciones que pueden ser proporcionadas por las redes neuronales para este tipo de problemas. Algunas de las características de las redes neuronales importantes para aplicar a esta área son que son capaces de determinar relaciones no lineales entre un conjunto de datos asociados patrones de entrada o salida correspondientes. Otra sería que los tipos de aprendizaje disponibles pueden utilizarse para tareas de predicción y clasificación. Ahora les voy a mencionar algunas aplicaciones, que sería análisis y procesado de señales, reconocimiento de imágenes, control de procesos filtrados de ruido, robótica, procesado de lenguaje, diagnóstico médicos, entre otras más aplicaciones. Tema 4.3, visión artificial, conceptos básicos, desarrollos actuales y aplicaciones. La visión artificial es un campo de la inteligencia artificial que tiene como objetivo programar una computadora para que entienda una escena o las características de una imagen. Esta información es empleada para tomar decisiones o controlar un proceso. Aunque parece un término de moda al que únicamente hace referencia a los expertos, muchas personas ya lo utilizan en los lectores de huella digitales o código de barras, en los smartphones, redes sociales como Facebook, etc. En la actualidad podemos encontrar sistemas de visión artificial implementados en campos tan diversos como serían la industria, entretenimiento, lectura de códigos, medicina. Dentro de la industria se encuentra la automatización, metrología, láser, identificación, cuantificación, manipulación, control de calidad, etc. En el entretenimiento está la realidad virtual, la realidad aumentada, videoconsolas y el Kinect.
En lectura de códigos están las letras, números, código de barra o CD. Y en medicina están las imágenes diagnósticas, medicina forense, escáner en 3D, cirugías robotizadas, tomografía axial computarizada, entre otras. Tema 4.4. Lógica difusa. Conceptos básicos, desarrollos actuales y aplicaciones. Lógica difusa, también es conocida como lógica heurística. Nos dice que esa técnica incide en lo relativo de un escenario observando como una posición diferencial y que ese tipo de lógica se pueden tomar en dos valores, ya sean al azar. También nos dice que hace referencia a la forma de que los seres humanos toman una decisión, donde se tienen en cuenta muchas consideraciones y que de acuerdo a esas consideraciones y a la experiencia se toma una decisión. Y una de las ventajas que tiene la lógica difusa es de que se utilizan en términos lingüísticos como medias, bastante, casi, un poco, mucho, algo, etc. Ya que eso nos permite plantear el problema de los mismos términos en los que se haría un experto humano. También la lógica difusa o lógica borrosa se utiliza para la resolución de la variedad de problemas, principalmente los relacionados con control de procesos industriales, que son más complejos, y sistemas de decisión en general. Los sistemas de lógica difusa están también muy extendidos, lo que viene siendo la tecnología de la vida cotidiana, y uno de los ejemplos podría ser